Bueno, continuamos acá en Economía 4D, doctor Carlos Tomada. Bueno, hicimos una introducción extensa y hice referencia también, porque experiencias que uno ha vivido profesionalmente, donde como ministro, como ex ministro de Trabajo, buscabas de alguna manera que en esa relación de negociación, cada una de las partes, en cualquier asimetría, trate que alguno gane algo. Y acá se da una relación donde es ganar-perder, o sea, un sector empresario concentrado gana y vemos que hay una constante que los trabajadores están perdiendo, ya sea desde ingresos, que no lo mencionaron en la apertura, sino en otro programa, perdieron competitividad en dólares y en pesos, ¿sí? Bueno, ¿cómo ves el escenario? Bueno, lo menos que uno puede decir es que, a ver, yo iba a decir algo, pero la introducción de Alcira me obliga a hacer una precisión. Yo digo que estamos asistiendo a un fracaso, a un nuevo fracaso de las élites, de un gobierno de élites, un nuevo fracaso del intento de convertir en hegemónico al pensamiento y a la cultura neoliberal. Claro, uno dice fracaso al lado de este diseño absolutamente creíble por lo visible, porque si fuera una especulación, bueno, pero no es una especulación, es así como se cuenta y en vivo y en directo. Yo lo que digo con lo de fracaso es que no han logrado que este proyecto se consolide y se convierta definitivamente en el sentido común impuesto en la Argentina, y por eso las tensiones que estamos viviendo y los conflictos cotidianos, porque este gobierno ha venido también en la Argentina a modificar la relación entre capital y trabajo, porque es algo de lo que necesita construir también en función de este modelo donde la industrialización deja de ser un paradigma para convertirse en algo descartable y definitivamente la economía se primarice, se financiarice la vida cotidiana de todos, porque finalmente es eso. Y yo creo que afortunadamente hay una tradición histórica, hay una conformación de la sociedad, hay una experiencia antigua pero también reciente que ha impedido que este proyecto se consolide. Y creo que eso es lo que hoy estamos viviendo y en este año electoral no puedo dejar de señalar que es lo que está en disputa. Lo que está en disputa hoy en la Argentina hacia el horizonte de octubre del 19 no es simplemente un cambio de administración o un cambio de gestión, sino cuál va a ser el modelo de Argentina que vamos a vivir. Y la discusión no es populismo, conservadurismo, digamos. Acá son modelos sociales y modelos productivos. Acá lo que está en conflicto es cómo se produce y cómo se distribuye en la Argentina, cómo se produce y cómo se distribuye el ingreso, cómo se produce y se distribuye el bienestar. En ese sentido, yo creo que lo que está quedando definitivamente comprobado, instalado con los datos que ustedes están dando a meses de la disputa electoral, que definitivamente nosotros no podemos pensar en un crecimiento económico que no sea con inclusión social, en un crecimiento económico que no sea a partir de la industria, en una cohesión y una inclusión social que no se base en el trabajo y no en cualquier trabajo, porque eso también está en disputa en el mundo. En el mundo se está disputando qué países van a tener trabajo y qué países no van a tener más trabajo. Y vos hablabas, para cerrar, vos hablabas de lo que era nuestra política en ese momento. Yo, una anécdota nada más. 2008, septiembre del 2008, empezaban los primeros efectos de la crisis financiera internacional. Sí. Cristina me llama a Olivos. En ese momento se hablaba de esta crisis internacional, nadie hablaba de viento de frente, se había hablado mucho del viento de cola. El viento de frente no se hablaba, pero sí era cierto que ya aparecían, como siempre, los voceros hablando de la necesidad de hacer ajustes y de cerrar y de... Bueno, lo de siempre. Y yo llego y Cristina me dice, Carlos, esta crisis no la va a pagar ni el trabajo ni los trabajadores. Así que empecemos ya a buscar herramientas, instrumentos
para que no llegue el telegrama de despido a las casas. Porque una vez que se rompe la relación de trabajo, luego la reconstrucción, el impacto en la vida cotidiana, en las familias, es devastador. Entonces, claro, pero para eso hay que creer en el rol del Estado, para eso hay que creer en que el Estado tiene un papel que cumplir en la vida cotidiana como organizador de la vida social, organizador de la producción, orientador de la toma de decisiones, y no como este gobierno, que lo dejan todo librado al mercado. Han dado la instrucción de no intervenir en los conflictos laborales, porque son conflictos entre privados. Sí. Ah, maravilloso. Ya sabemos, cuando el Estado no está, los problemas sociales y laborales se resuelven a favor del que más tiene, Sí, claro. del poderoso. Pierde No. Y es lo que estamos viviendo cotidianamente, pero afortunadamente hay una reacción, hay una respuesta, hay una historia que avala esa respuesta y esa actitud que hoy estamos Pero viendo. ese criterio egocéntrico que tú mencionabas, después se dieron cuenta las mismas empresas que al perder los trabajadores su salario, cayó el consumo. Y después de 2 años dijeron, uy, los economistas dicen cayó el consumo. Entonces ahora dicen, bueno, le tenemos que dar más consumo a los trabajadores. Ellos mismos bebieron su propio veneno. No, sin lugar a dudas. Alcira, sí. En los años 30, Henry Ford, que no era nada buena Claro, persona, fue por esa línea. pero no era ningún idiota, Sí, dijo. fue el que impulsó el incremento de los salarios, la baja Para que le del compren hora- un auto. Exacto. Para porque que le su compren un negocio auto. era que sus obreros Para que le... tuvieran Tenía claro lo que era el consumo. Exacto, y esto es lo que hizo Miren que crecer algunos estos políticos sectores. dijeron que vivían una fantasía, aquel que se compraba un auto, aquel que viajaba al exterior Claro. y aquel que compraba hasta un televisor, ¿no? Que eso era una fantasía. Por eso es una cuestión Yo cultural. le hago una cortita a Carlos Sí. y ya pasamos del otro lado. Digo, hablábamos hace un rato para ver, después le voy a preguntar también a la especialista en opinión pública de esto, pero yo marcaba hace un rato esto que hablé con los encuestadores, que suben algunos puntos la imagen del gobierno, aún en este desastroso contexto económico y sobre todo del trabajo, que es la principal cuestión acá. Digo, porque el dólar está estable. ¿A qué le atribuís esto? ¿Una estrategia de comunicación? ¿Por qué pasa esto? No, bueno, primero, con todo respeto, digamos, las encuestas marcan tendencias, tampoco son un reflejo tan certero de la realidad. Digo incluso las que son a favor. Sí. Y creo absolutamente en la profesionalización de estas evaluaciones. Pero dan cuenta de una parte de la realidad. Yo hoy recorro, o no hoy, desde hace 4 años, yo afortunadamente puedo ir y recorro fábricas, establecimientos, sindicatos, organizaciones sociales, y ahí está habiendo un cambio muy claro, ¿no? En el voto, en la inclinación. Es cierto que nosotros nos habíamos tenido desencuentros con determinados sectores, hay que reconocerlo, y esa brecha me parece que hoy está siendo suturada, digamos, está siendo superada. Encuestas hechas al interior de establecimientos o de las propias organizaciones sindicales dan un vuelco del voto, producto de una realidad dura. Sí, es claro. cierto. En tu sector el pero- caballito de batalla fue el tema de impuesto a las ganancias. Claro, Ese fue el exactamente. caballito Bueno, que en el 2015 lograron acceder a un sector de los trabajadores. está bien, esa fue una disputa con un sector minoritario de la Sí, sociedad que sí. perdimos políticamente porque lo convirtieron como si fuera el problema de la clase trabajadora. Sí. Eso fue ciertamente un error, algo que no supimos explicar. Bueno, en fin. Hoy yo creo que ese rol del dólar como símbolo de la estabilidad es un dato. En la sociedad eso ocurre. No creo que sea de ninguna manera el único termómetro de lo que está pasando puertas adentro de los distintos sectores sociales. Me imagino. Bueno, pasamos con Isabel Reynoso. Isabel, bueno, hablamos de lo macro, hablamos de distintos sectores, un montón de empresas que cayeron allá. Sí, también de alguna manera sirve como fotografía. Ustedes actuaron proactivamente diciendo, muchachos, paren, porque acá un grupo económico grande desembarca en la provincia más grande del país, creo que representa el 40% del sector farmacéutico. Y bueno, ¿cómo está la película? Y saltearon varios cercos del punto de vista jurídico, violando una ley que regulaba, llamémoslo así, más allá de la profesión y la profesionalización, sino las pymes farmacéuticas, ¿no? Sí, el dato, digamos, que regula una profesión no es menor.
porque el ejercicio de las profesiones es un tema netamente provincial. En la farmacia en la provincia de Buenos Aires es un servicio de utilidad pública, también es provincial, y entonces en esto, más allá de las farmacias, entendemos que se están llevando puesta la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se están llevando puestas las instituciones, y recién escuchaba, como decía, que el tipo de sociedades y fondos de inversión. Bueno, Pharmacity es un fondo de inversión donde tiene diferentes instrumentos y partner me sonó, ¿sí? Porque es uno de ellos. ¿Por qué te sonó? A ver. ¿Por qué? Porque Mario Quintana sigue siendo accionista, ¿sí? Lo que pasa que está enmascarado porque son una sociedad anónima que, digamos, en este caso no se va a hacer cargo si se muere un paciente. En cambio, en mi farmacia tenés atrás nombre y apellido. Una persona responsable, física, sí. y son como mamuscas, sociedades y fondos de inversión, una adentro de la otra, con 4 o 5 amigos, él mismo lo dijo, que tienen la mayoría de sus acciones en Delaware, que es un paraíso fiscal, inscrito en San Luis, cuando en realidad debería estar inscrito acá en Ciudad de Buenos Aires. Ya lo ha dicho el doctor Nielsen, que es especialista en sociedades, yo no lo soy, que es un fraude esa sociedad anónima, y precisamente le inicia un juicio a la provincia de Buenos Aires, iniciado por Mario Quintana, patrocinado por el estudio Rosenkrantz y asociados, y pierde ese juicio en todas las instancias. Logra abrir la queja después de que Mario Quintana... O sea, llegó cosa juzgada, ¿no es cierto? Llegó cosa juzgada. Exactamente. Logra abrir la queja cuando Mario Quintana era vicejefe de gabinete de la Nación y Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte. Para nosotros, para los farmacéuticos de a pie, la verdad nos resulta... A mí me habían enseñado que había independencia de poderes. Y acá es una ley constitucional con un debate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires por consenso de todos los bloques. Una ley radical que, digamos, la mejoraron para que la gente tenga acceso al medicamento. Es por eso que tiene una distribución racional las farmacias. Yo no me instalo donde quiero, sino me instalo donde está la gente. Porque acá lo que hay que priorizar es el acceso al medicamento a las personas. Si dejamos que el mercado, digamos, regule, lo que va a suceder, va a pasar, vamos a Chile o vamos a Ciudad de Buenos Aires, donde hay barrios completos sin servicio farmacéutico, están todos agrupados donde les es rentable. Nosotros estudiamos para brindar salud y por eso es que no entendemos el avasallamiento de una provincia y que ninguna autoridad política de la provincia reaccione, porque en realidad el juicio se lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. El Colegio de Farmacéuticos es tercero defendiendo, pero detrás de esto le está haciendo el mismo a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Mendoza. Convengamos que, del punto de vista del negocio de Pharmacity, la madre de todas las batallas es provincia de Buenos Aires. Es así porque la verdad que tiene 17 millones de habitantes, 4.400 farmacias, pero territorialmente estamos hablando de una provincia que tiene 307.000 kilómetros cuadrados. Gustavo, donde no hay tren, tenés el cura y el farmacéutico. Yo vengo de recorrer el interior de la provincia de Buenos Aires, pueblo por pueblo, y la verdad los farmacéuticos hacen patria. 60 kilómetros, y si no estuviese esa farmacia, la gente tiene que recorrer sino... 60, 50 kilómetros a la cabecera del partido. Bueno, vamos a otros lados por donde lo apretan, porque cuando hablamos de términos económicos, acá hablamos mucho de la macroeconomía, en concepto de la pyme, que es el capital de trabajo. A ver, el ciclo entre el dinero, la mercadería, el dinero y cuando cobras las cuentas. Bueno, una de las cuentas que tienen a cobrar se llama PAMI, otra la obra social provincial, ¿no es cierto? Y por lo que tengo entendido, parece que, porque para tener esas cuentas ustedes tienen que pagar, ¿no es cierto? Para trabajar con PAMI pagan una comisión por trabajar... En todo el sistema de seguridad social, desde hace bastante tiempo, las farmacias, para poder trabajar, tenemos que hacer un aporte en concepto de bonificación, que para que la gente entienda claramente es como una retención. Bien, ahora que voy. Ustedes pagan una farmacia chiquita y demás. Parece que los grandes grupos tienen más beneficios con estas instituciones. Sí, en realidad, digamos, en el caso PAMI, el aporte es solidario. ¿Sí? Una farmacia que está en la cordillera no puede hacer el mismo aporte que una farmacia que está en el conurbano. Esto vino siendo así, y también es geográfico y es en función de la facturación. Claramente, esta empresa, digamos, yo antes le decía PharmaShopping,
pero claramente Pharmacity está haciendo una presión enorme para que ese aporte que hace esa bonificación baje, o sea, aportar menos. Entonces, la realidad que no es justo, porque las farmacias que están en los lugares más alejados no tienen la posibilidad... Tienen mayores costos consecuencia de lo que vos mencionaste. Exactamente, y Bien. tienen márgenes mucho menores. Te doy un dato. Nosotros estamos siendo asfixiados también por la carga impositiva. Las farmacias de la provincia de Buenos Aires pagamos una percepción de ingresos brutos. Para que la gente entienda, yo compro medicamentos y a mí me toman la percepción que son 3% en la provincia de Buenos Aires. Si yo no vendo ese medicamento porque hubo caída en la venta de medicamento y lo tengo que tirar hubo caída vencido, realmente, sí. ya ARBA me lo cobró y Sí. el impuesto es de 2,5. Sí. Estamos pidiendo, pero a los gritos, a Fossati de ARBA, al ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, no me cobres por adelantado, porque lo que están haciendo es cobrarnos por adelantado el impuesto. Yo pago antes el impuesto y cuando en realidad lo debería pagar a fin de mes cuando habrá la declaración Quedó clarísimo. jurada. Y si no vendes, Y sin ya lo te embargo, retuvieron. esa farmacia que paga adelantado el impuesto tiene que financiar a la Seguridad Social meses. Yo compro los medicamentos, los tengo que pagar a 15 días. Y sin embargo, a la obra social provincial la tengo que financiar 60 días, ¿sí? Profe, incluir salud, el último mes que cobramos fue diciembre. Diciembre. No tenemos capacidad para ir a buscar crédito con estas tasas del 70%, imposible. Con lo cual nosotros vemos O sea, en no la cobraron provincia de diciembre, Buenos Aires tasa de interés 70%. y en el Empresa resto del pyme. país, porque la red de farmacias de COFA son farmacias de barrio, tenemos farmacias chicas, medianas y grandes, pero todas farmacias que le están dando fiado a los jubilados, que le anotan en cuenta corriente. Entonces, la verdad, la farmacia está poniendo el hombro, porque este es un tema de salud pública, porque vos sabés perfectamente que si querés comprar una ropa, bueno, no te la compras. El medicamento no tomado es un problema de salud pública y ese paciente se deteriora en la calidad de vida y termina internado. Esa sensibilidad, porque vos lo tenés enfrente, al abuelo, al de incluir salud, madre de 7 hijos, discapacitados, al paciente de la UH, la verdad que hoy la farmacia se ha transformado en un polvorín. Te da ganas de llorar atendiendo a los pacientes. Clarísimo. Vamos con Terrible Sheila. situación. Sheila, Sheila, a ver. venimos analizando el contexto económico, nos cuenta esta realidad de las farmacias y todo lo que veníamos oyendo. Vos sos especialista en opinión pública. ¿Qué pasa con la opinión pública? Yo destacaba esto de los últimos días, alguna recomposición en la imagen del gobierno. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo? Bueno, esto que vos estabas planteando al inicio es así, hubo una pequeña mejora en la imagen y en el rendimiento del oficialismo de cara a las elecciones. Y por supuesto, todo esto que estamos charlando acá también está presente. Entonces, a ver, lo primero que te quiero decir es difícil hablar de qué pasa en la opinión pública. Yo creo que hay que hablar de distintos nichos o distintos segmentos, bueno, vos mismo planteabas, hay segmentos sociales con los que no hemos sabido interpretar su demanda. Respecto de esta mejora, porque es una mejora en un contexto económico francamente adverso, ¿no? Y que se ve en todos los estudios que nosotros realizamos. A ver, la paz cambiaria en parte lo explica, pero no únicamente. Yo creo que en las últimas 2 semanas se conjugó algo del orden de, bueno, una de las apuestas fuertes del gobierno de cara a estas elecciones, que es mostrar obra, ¿no? Digamos, todos tenemos por ahí en la cabeza la imagen del presidente, el Paseo del Bajo, ¿no? Agachándose. Por otro lado, una campaña muy fuerte. Me llamaron macrista, gente que sé que apoyó a Macri de Mendoza y dice, a mí no me interesa Paseo del Bajo, ¿no? Pero continúa con tu capítulo, ¿no? Bueno, a ver, estoy tratando de entender por qué, de ver lo que se muestra. O sea, en qué se ancla esa mejora en un contexto económico adverso, ¿no? Digamos. Entonces, yo creo que hay 3 cosas. Paz cambiaria, completamente de acuerdo. Sí. Otra es la política fuerte de obras y una tercera que es una campaña muy fuerte de polarización
y donde empieza a jugar ahora, digo, la judicialización, el archivo de Fernández. Sí. Yo te diría, hoy por hoy, mucho más fuerte, contra el mundo kirchnerista que al revés, por lo menos en este momento de la campaña. En este escenario, o sea, es más Entonces, sensible a todo lo judicializable kirchnerista que macrista. Y a ver, hoy por hoy lo que nosotros estamos viendo es que, digo, hoy la judicialización no está afectando fuertemente a la base de adhesión de la fórmula Fernández. Pero sí lo que te genera es un retorno o una fidelización a la propia demanda a la que interpela Cambiemos. Entonces, si bien no daña al adversario, por decirlo de alguna manera, o a la otra punta del polo, sí lo que te genera es, bueno, que los que estaban, primero ratificación y confirmación de los que siguen estando adentro. Sí. Los núcleos duros de ambos lados. Los núcleos duros. Y por otro lado, funciona en términos de, digo, el votante que en el 2015 eligió Cambiemos en parte, hoy desilusionado y todo, la demanda de transparencia estaba entre sus... era parte del contrato electoral que mantuvo con el gobierno. Bueno, yo lo que te diría es, hoy por hoy, eso lo activa. La judicialización activa esa parte del contrato que te diría que es una de las pocas que pudo cumplir, porque pobreza cero no, recién hablábamos de impuesto a las ganancias tampoco, pero la parte de, la parte de es todo transparente, en parte, a pesar de, uno podría contraponer muchas otras cosas. La percepción en es términos que... de percepción para determinado nicho electoral, está presente, ¿no? Digamos, y a todo esto se suma este conflicto judicial que, por otro lado, se ve en los grupos focales, no se termina de entender. La gente no entiende, ¿no? O sea, ¿qué representa Ramos Padilla? Es una dificultad para entender la complejidad del caso. Sí. Entonces yo te diría que pesa más a la hora de interpretar las prenociones que la nueva información. Bien. ¿No? Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Bueno, se nos fue el tiempo. Realmente pasó volando. Tenía un par de preguntas para hacerle. Sí, pero muy interesante. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Isabel, a todos por haber estado acá. Alcira, Carlos, Alcira. Carlos, muy amable. Bueno, señora, la recomendación está hecha. Síganla, Alcira Argumedo, en las redes sociales y se van a divertir. Bueno, nos vemos la semana que viene, acá en Economía 4 y los días domingos, ¿no? No, divertirse porque transmite mensajes muy interesantes, pero lo hace en un tono muy atractivo. Por eso, no es que cuente chistes. Bueno, hecha la aclaración, reiteramos el día domingo, la repetición de Economía 4D y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.